Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este pequeño mensaje, a esta pequeña reflexión. Gracias a toda la audiencia por permanecer en este canal, por compartir nuestros contenidos. Recordar que estos contenidos están disponibles en audio a través de Telegram. Tenemos grupo oficial de Radio Solidaria y en este grupo tenemos categorías con diferentes temáticas. Por ejemplo, personajes bíblicos, profecías bíblicas, meditaciones cristianas, programas como Pan del Cielo, Estamos Contigo, de corazón a corazón. Ofrecemos también a todos los oyentes la opción de disfrutar del grupo de teatro Gólgota con diferentes enlaces que te llevarán a los diferentes vídeos. A través de Telegram compartimos no solo audios, también enlaces o vídeos para que puedas disfrutar con tu familia. Si quieres unirte al grupo, con total libertad puedes hacerlo. Con total libertad también te invito a que dejes tu reflexión, tu comentario. Quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Alguna vez has padecido amargura? ¿Alguna vez el resentimiento ha inundado tu ser? Yo creo que a todos, en algún momento, nos ha sucedido esto. ¿Qué es el resentimiento? ¿Por qué el resentimiento puede destruir tu vida? Y estoy hablando de una manera espiritual. Pero muchas cosas que suceden en lo espiritual también afectan a lo natural y viceversa. Lo que te afecta a lo natural tiene una repercusión también en lo espiritual. Por ejemplo, si tengo que trabajar hasta la madrugada, ese cansancio físico afectará después a lo espiritual porque llegaré físicamente cansado a casa y lo último que voy a hacer en muchos casos es orar. ¿Qué efecto tiene en nosotros el resentimiento? ¿Cómo podemos tornarnos de la amargura al perdón? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la tortilla? La vuelta a la situación. En primer lugar hay que definir qué es el resentimiento. El diccionario de la RAE dice que el resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. El resentimiento es el enemigo de las buenas relaciones. El resentimiento destruye la amistad. El resentimiento transforma a los amigos en enemigos. Pero ¿sabes una cosa? El efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de las personas. Hay muchas personas que se aferran al resentimiento. ¿Por qué guardamos resentimiento? ¿Por qué hay amargura en nuestro corazón? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores. Es como un microbio mortal. Es un microbio que lucha constantemente para tener dominio sobre nosotros y destruirnos. Ninguna persona que razone bien quiere albergar y alimentar un microbio en su cuerpo, ¿verdad? Ese microbio podría con el tiempo llegar a aniquilarlo. Sin embargo, muchos cristianos se aferran al pecado del resentimiento, que es mucho más destructivo que cualquier microbio. Al ver que el resentimiento es un pecado, puede ser que te preguntes, ¿por qué guardamos los resentimientos? Y hay muchas razones. Y la palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres que guardaron en su corazón resentimiento, amargura. Mira lo que dice la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hoy quiero hablarte del resentimiento. Hoy quiero hablarte de la amargura, porque los dos son hermanos. Son de la misma familia. En estos versículos que hemos leído, encontramos llamados del Señor para sus hijos, es decir, para ti y para mí. Para ti y para mí que formamos parte de la Iglesia. El llamado que nos hace el Señor es cuidado con la amargura, cuidado con el resentimiento. Es un estorbo para que la gracia y el favor de Dios se manifiesten sobre nuestra vida. Hay varias razones por las cuales la amargura es desagradable para Dios. La primera razón, la amargura es contraria a los valores cristianos, al carácter de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La amargura ahoga la paz, ahoga el que nos perfeccionemos, ahoga el gozo, ahoga el amor en nosotros. Esta es una razón, pero hay otra también. Dios nos ha dado una vida llena de gozo, de paz, de esperanza por medio de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La amargura te roba la felicidad. La amargura te puede robar las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Tenemos que comprender que la amargura en la vida de un cristiano es notable porque en lugar de gozo y paz y armonía, lo que hay en sus vidas es ira, carácter irritable. Muchas veces estamos a la defensiva, somos hostiles, hay mucho pesimismo, nos aislamos. La amargura produce crítica, murmuración. Esto es interesante. La amargura produce una crítica destructiva. La amargura produce tristeza, hasta depresión. En la Biblia encontramos a hombres y a mujeres que vivieron amargados. Lea era una mujer amargada. La amargura de Lea empezó desde el mismo momento en que su hermana menor era más bonita que ella, y luego le agregamos al hecho de que su padre la casó con un hombre que no la amaba. La Biblia no dice que Lea haya estado amargada, pero sí deja ver el sufrimiento en que se encontraba porque su esposo Jacob no la amaba a ella, amaba a su hermana Raquel. Y eso le producía amargura. Lea quería ser amada, pero no tenía el amor del esposo. También hay que ver la forma en que le habla a su hermana cuando le pide frutas que le había llevado su hijo del campo. Fueron palabras que destilaban amargura total. Génesis capítulo 30, versículo 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? ¿Qué palabras de Lea, su hermana Raquel? Había un resentimiento en su corazón, había amargura. Raquel también, hasta su propia hermana, padeció de amargura. La historia de Raquel está escrita junto con la de Lea porque eran hermanas, y Jacob era el esposo de ambas. Podríamos decir que Raquel no tenía razones para guardar amargura en su corazón. Tenía un esposo que la amaba tanto que trabajó 14 años para poder tenerla. Entonces, ¿por qué puedes decir, Josele, que Raquel
estaba amargada, había resentimiento en su vida. Porque mientras su hermana Lea tenía ya 4 hijos, ella no podía tenerlos. ¿Y qué sucedió? Que Raquel se llenó de celos contra su hermana. Qué curioso, ¿verdad? Lea, la fea, no tenía el amor de su esposo Jacob, pero tenía hijos. Raquel, la hermosa, la amada por su esposo, no podía dar hijos. Y encima hermanas. Raquel peleaba con su esposo hasta el punto de decirle que si no le daba hijos, se moriría. Raquel no podía tener hijos. ¿Y qué sucedió? Que la amargura inundó el corazón de Raquel. ¿Cuántas veces la amargura nos inunda a nosotros al ver que nuestro hermano, la persona que está con nosotros, recibe bendición y nosotros no? Nosotros tantos años sirviendo a Dios y vemos como personas nuevas reciben ministerios y nosotros estancados. Viene la amargura a nuestro corazón, viene el resentimiento, como a Raquel, como a Lea. Intenta ponerte en la situación de estas 2 mujeres. Qué situación tan dura, ¿verdad? 2 hermanas que crecieron, se criaron juntas, luchando por el amor de un hombre. Y todo por el padre. Y todo por la tradición en esa época. Porque Jacob no amaba a Lea. Lea fue el macuto, la bolsa, la maleta que le endosó el padre, porque la costumbre decía que primero se tenía que dar a la hija mayor y después a la menor. Y el padre de Lea, ¿qué le dice a Jacob? Mira, es que nuestra tradición dice que aquí no podemos darte a la menor. Has estado luchando 7 años por Raquel, pero mi tradición dice que primero se tiene que casar la mayor, así que te voy a dar a la mayor, a Lea, y vas a tener que trabajar otros 7 años para mí para conseguir a Raquel. Esa fue la treta de este padre. Qué situación tan dolorosa y qué situación tan dura cuando hay rivalidad en la familia. Cuando hay resentimiento con un hermano, con una hermana, con el padre, con la madre. ¡Qué duro! Acá ha venido Satanás a robar, a matar y a destruir la familia. El noviazgo, el matrimonio, la relación entre el padre y el hijo con el padre, la hija con la madre con la hija. El enemigo ha venido a destruir a la familia. Y vemos aquí cómo ya hay una división, hay una guerra entre Lea y Raquel. Y esto le sucedió también a Abraham. Por dejarse guiar por su esposa y no dejarse guiar por el propósito, la promesa de Dios. ¿Qué sucedió? Que hubo una guerra interna, una guerra civil entre Agar, la esclava, la egipcia, y Sara, su esposa. Sara no podía dar hijos a Abraham. Y Dios le promete a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. Y viendo que la promesa tarda, Sara y Abraham se ponen de acuerdo para que Abraham se acueste con la esclava para darle hijos. Y de ese nacimiento llega Ismael. De esa relación, de ese encuentro amoroso, vamos a llamarlo así para suavizar un poquito, para que no censuren la reflexión o el vídeo, ya me entendéis, pues viene Ismael. Ismael ahora mismo son todos los pueblos islámicos, todos los pueblos árabes que quieren la destrucción de Israel, por no esperar el tiempo de Dios. Y hubo un conflicto entre Sara y Agar, y después ese conflicto se lleva a Ismael y a Isaac, el hijo de la promesa. Está de moda en la actualidad el tema del bullying, ¿verdad? El acoso escolar. El que ciertos niños, adolescentes en el instituto, en el colegio, peguen a otros, ¿verdad?
Pues ya en tiempos bíblicos veíamos cómo Ismael hacía bullying a Isaac, le maltrataba. Y hay un conflicto. Y lo mejor para ese conflicto es separar. Que no suceda eso en tu vida, que no suceda eso en tu familia, que te separes de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, porque haya un conflicto. En la mayoría de los casos estos conflictos vienen por la herencia, vienen por las posesiones, vienen por el dinero. En otros casos vienen porque a lo mejor uno de los hijos ha tenido un pasado malo, como el hijo pródigo, en pecado, en vicios. Y a lo mejor el padre, la madre no quieren saber nada de ese hijo porque les ha causado males. Cuidado con la amargura, cuidado con el resentimiento. Raquel y Lea son un ejemplo de dos mujeres en medio de un conflicto entre ellas, todo por un hombre. La amargura, el resentimiento puede llenarnos y nos hace insensibles a la voz de Dios, a las cosas espirituales. Puede hacer que dejemos de orar, de congregarnos. ¿Sabes una cosa? Hay amargura en nuestra vida, hay resentimiento porque tomamos decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Salomón escribe, Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y obedecerla es garantía de paz, de protección. No significa que las cosas serán fáciles o que no tendremos que hacer nada, sino que podemos estar seguros que el Señor estará con nosotros y nos dará su respaldo en todo lo que hagamos. Por el contrario, no tomar en cuenta la voluntad de Dios, dejar de lado su camino, dejarnos llevar por las apariencias, va a traer fracaso, dolor, pérdidas, frustración y amargura. Muchos cristianos han tomado decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y luego les va mal y se enojan contra Dios. Abraham tomó la decisión de acostarse con Agar, incitado también por su esposa Sara, y mirar las consecuencias. Raquel y Lea, dos mujeres en una relación turbia, hicieron que la amargura y el resentimiento las enfrentara. Muchas veces la amargura y el resentimiento llegan a nuestra vida porque no queremos aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces nos negamos a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué significa negarnos a aceptar la voluntad de Dios? Significa estar resentidos con el Señor por lo que Él ha permitido en nuestra vida y dejar que nuestras palabras sean de reproche y de murmuración en contra de Dios. Jonás se negó a hacer la voluntad de Dios y mirar las consecuencias, mirar el proceso que tuvo que pasar Jonás. Nos llenamos de amargura y de resentimiento cuando no queremos reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, o llevándolo a lo natural. Nos llenamos de amargura y de resentimiento cuando no aceptamos la corrección, la disciplina, la exhortación de los hermanos en nuestra vida. De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, la amargura y el resentimiento son una de las peores. A veces sentimos que el resentimiento, la amargura es justificado, ¿verdad? Una razón porque nos es difícil reconocer esa naturaleza venenosa del resentimiento, de la amargura, que pensamos que a lo mejor estamos en lo correcto. Nos sentimos justos al tener resentimiento. Nos decimos a nosotros mismos o decimos a otra persona, es normal que esté resentido con fulano, es normal que esté resentido, que tenga amargura contra esta persona. ¿No has visto lo que me ha hecho?
Al fin de justificar el resentimiento, a menudo formamos en la mente una imagen falsa de la otra persona. Dejamos a un lado el cuadro total de lo que es aquella persona y todas las buenas y decentes cosas que ha hecho por nosotros y nos centramos en lo malo. Es como el ejemplo que pone nuestro compañero Daniel Díez en las tertulias que hace los miércoles con Willy López, con los salmos. En una de ellas habló sobre si yo me pongo una camisa blanca, pero esa camisa blanca tiene un punto negro, yo no me voy a fijar en toda la camisa blanca, me voy a fijar en ese punto negro, me voy a fijar en esa mancha, en ese error, en ese defecto. Y nosotros también hacemos eso con el resentimiento, con la amargura. Dejamos de lado el cuadro total y nos centramos en ese pequeño defecto. Nos enfocamos solo en la ofensa que esa persona nos ha hecho. Cuidado con el resentimiento y con la amargura porque te hace creerte superior, te hace sentir superior a los demás. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás haría tal cosa. Nos gusta sentirnos superiores y nos aferramos al resentimiento. También nos gusta llevar la cuenta, ¿eh? A veces nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura que podamos cometer. A veces decimos, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en eso, pero tú me hiciste esto y esto otro contra mí. Y la anotamos en la cuenta. Los resentimientos se transforman en amargura. Eso es lo que le sucedió a estas dos mujeres, a Raquel y a Lea, dos hermanas enfrentadas entre sí por un hombre que, como hemos dicho, amaba a una y despreciaba a otra, una mujer que podía dar hijos a su esposo que él no amaba y otra mujer que no podía dar hijos a su esposo pero su esposo sí la amaba. Es como el ejemplo de Ana y su esposo Elcana. Tenemos también el caso de Penina, otras dos mujeres luchando por el amor del esposo. Penina podía dar hijos a Elcana, pero Ana no podía dar hijos a su esposo. Pero Elcana amaba más a su mujer estéril, a su mujer que no podía dar hijos. Elcana amaba más a Ana. Pero Penina daba fruto. Penina podía dar descendencia, daba hijos. ¿Y qué hacía Penina? Molestaba a Ana. Cada año molestaba a Ana diciendo, mira, aquí estoy, con otro hijo más, y tú estás aquí llena de amargura. Son ejemplos, pero vemos cómo el resentimiento luego se transforma en amargura. De todos los pecados, podríamos decir que el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es el de castigar a la otra persona. Pero lo creas o no, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás va a ser para la otra persona. A veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que ha hecho algo malo. Por lo tanto, nuestro resentimiento no le produce daño alguno. Pero para nosotros sí. Para nosotros es destructivo. Si guardamos resentimiento, al final eso va a dar luz a la amargura. Y la amargura afecta a la salud, afecta a la mente, afecta a la personalidad, afecta a nuestra comunión con Dios. Y yo no soy un experto, no soy un psicólogo, no soy un médico, pero yo esto lo he vivido. Y conozco a personas que lo han vivido. Cuando se está en amargura, eso te afecta a la salud, te duele la cabeza. En la noche no puedes dormir. Te afecta los pensamientos, te afecta tu personalidad. Y lo peor, afecta tu comunión con Dios. Porque como te decía al principio, lo más afectado de las cosas que nos suceden a nivel natural o personal afectan a la parte espiritual, a nuestra comunión con Dios. La amargura afecta a la salud. La amargura es veneno para el cuerpo. El resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón pueden producir úlceras, puede producir hipertensión arterial,
y docenas de enfermedades. Algunos médicos han estimado que casi el 90% de las enfermedades tienen su origen en los enojos, miedos, resentimientos y amarguras. Estadística real. Pues mantener la amargura en nuestro corazón puede causarnos pérdida de sueño, cansancio permanente, te quitará el disfrutar de tu comida, matará tu felicidad. Y con el tiempo se verá en tus ojos y en tu rostro que algo pasa. La amargura afecta a tu mente, a tus pensamientos. Está comprobado que la amargura puede causar y causa depresión. La amargura, el resentimiento afecta a tu vida. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo es a menudo gente que tiene resentimientos en contra de un ser amado o de algún pariente que lo lastimó a una edad temprana. Si tú eres una de esas personas, nunca podrás conocer una victoria sobre la depresión hasta que te deshagas de esa raíz del problema, te deshagas de esa amargura, te deshagas del resentimiento. La amargura te afecta a la personalidad. Mientras más nos resentimos de alguien, más pensamos en él. Y mientras más pensamos en una persona, más nos asemejamos a ella. Es un hecho que cuando enfocas tus emociones en una persona, tiendes a parecerte a ella. Esto es lo que está de moda. Tener, por ejemplo, a cantantes, a deportistas, a estrellas de Hollywood como ídolos, como dioses. Y hay personas que se visten igual. Se hacen el mismo corte de pelo, se afeitan igual, se visten la misma ropa que ellos, actúan como ellos, tienen la misma personalidad que ellos. Pues la amargura afecta a la personalidad. Produce rencor en nuestra vida. La amargura afecta a tu comunión con Dios. Cuando oramos, por ejemplo, el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú oras así, estás diciendo, Dios, por favor, perdona mis pecados, tal como yo perdono a otras personas sus pecados contra mí. Si tú no perdonas a las otras personas, estás en realidad pidiéndole a Dios que no te perdone a ti. La amargura, el resentimiento han inundado por completo tu vida. Pero ¿sabes cuál es la medicina a la amargura y al resentimiento? El perdón. La única cosa que puede librarnos del resentimiento y la amargura es el perdón. Mucha gente no comprende esto. Mucha gente no comprende lo que es el perdón. El perdón no significa pasar por alto el pecado, ni fingir que nunca ocurrió. Perdonar no es tratar de olvidar. El olvido viene después del perdón, no antes. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es soportar el daño o la injuria a uno mismo y escoger ya no recordarla más. El perdón significa que le concedes a esa persona que te hizo el daño un pasado limpio. Perdonar es costoso y la persona que perdona paga un precio por la ofensa o el mal que ella está perdonando. Cristo tuvo que pagar la pena de nuestros pecados para perdonarnos. Por eso murió en la cruz. Es costoso perdonar, pero es más caro aún no hacerlo. Puede ser que ahora mismo te venga a la mente, estés recordando cierta ofensa y injuria que te han hecho, ¿verdad? Puede que estés pensando en esa persona en este preciso momento. Esa persona sin duda puede haberte cometido una gran injusticia, pero esa injusticia, esa injuria no te ha hecho ni la mitad del daño que tú mismo te estás haciendo al retener el resentimiento, al permitir que la amargura te domine. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para librarnos del resentimiento, de la amargura? Hemos dicho perdonar. Pero hay que tener en cuenta esto. No os venguéis a vosotros mismos.
sino dejad luego lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, verso 19. Reconoce que Dios es justo, es juez. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para juzgarlos. El juicio pertenece a Dios. Esta es una manera para cambiar de la amargura al perdón, reconocer que Dios es juez, reconocer que Él hará justicia. ¿Cómo puedo cambiar la amargura en mi corazón? ¿Cómo puedo acabar con ella? ¿Cómo puedo acabar con el resentimiento? Confesando nuestro pecado a Dios. Alguien puede haberte hecho una injuria grave, y si así fuera, él es responsable ante Dios. Pero si tú guardas rencor, estás pecando. Y tú también eres responsable ante Dios por tu pecado de amargura. Y para tratar con ese pecado debes confesarlo a Dios y pedirle a Él que te limpie. Entonces, toca confesión de pecado. También debemos dar sentencia de muerte al resentimiento, a la amargura. Se encuentran entre los pecados más grandes que existen. Y hay que acabar con ellos. Hay que darle sentencia de muerte a la amargura y al resentimiento. ¿Por qué? Porque si no te van a dar sentencia de muerte a ti. El mantener la amargura y el resentimiento es vivir según la carne. Y la Biblia dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos capítulo 8, verso 13. Como Cristo te ha perdonado a ti, así también tú debes perdonar. El perdón involucra una elección de tu parte. Tú debes escoger el perdonar. Es posible que ahora no tengas sentimientos o no sientas deseos de perdonar a otra persona, pero Dios trata con nuestras elecciones, no con nuestros sentimientos. Imagínate esta situación. Supongamos que esa persona no pide perdón y ni siquiera admite que ha hecho mal. ¿Cómo puedo perdonarla? Si tú lees los evangelios, nadie vino a Jesús para pedirle que perdonara sus pecados. Sin embargo, Jesús sí perdonó a la gente. En varias ocasiones Jesús dice: tus pecados son perdonados, ¿verdad? Jesús le perdonó de una manera especial. Le perdonó unilateralmente. La palabra unilateral parece una palabra, que se emplea para ciertas cosas, ¿verdad? Que para nosotros a lo mejor ni la pronunciaríamos, ¿no? Pero en realidad es fácil de entender. ¿Qué es esto de unilateral? Significa de un solo lado. Perdonar a alguien unilateralmente significa que tú lo perdonas por tu lado. No importa lo que haga él. Puede ser que él te pida perdón y puede ser que ni siquiera sepa que necesita ser perdonado. Pero de todas maneras, tú puedes elegir perdonarlo. Los que crucificaron a Jesús no pidieron perdón, pero Jesús les perdonó de todos modos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón fluyó de su corazón para aquellos que no lo habían pedido ni lo merecían. Ese es el perdón unilateral. No vivamos conforme a la carne, porque si no moriremos. Vivamos por el Espíritu, para hacer morir las obras de la carne. Y con este versículo de Romanos 8, verso 13, entonces puedes perdonar. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y a olvidar. Es posible perdonar a alguien y luego empezar constantemente a revivir su ofensa. Cuando rehusamos olvidarlo, lo que estás haciendo es mantener vivo ese resentimiento. Que Dios nos ayude a perdonar como Él perdona, perdonar y olvidar. Hebreos capítulo 8, verso 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando creemos que Dios está usando todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen malas, para nuestro eterno bien, podemos verlas de una manera diferente. Podemos realmente agradecerle a Dios por las cosas que nos han sucedido, y eso quita el dolor de las ofensas pasadas. Nos libra de la amargura, del resentimiento.
Recuerdo las palabras de José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El resentimiento y la amargura pueden hacerte prisionero, pero el perdón te hace libre. El perdón nos liberta. No podemos permitir que la amargura, que el resentimiento llene nuestros corazones. La amargura puede contaminar a muchos. Por eso tenemos que reconocer que la amargura, el resentimiento en nuestra vida, tener un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón para que podamos ser limpios de todo eso que no es agradable a Dios, es la mejor decisión que puedes tomar. Porque la amargura y el resentimiento te roban la paz. Te pueden robar hasta la salvación. Sí, te la pueden robar porque puedes vivir amargado durante toda tu vida sin pedir perdón a una persona. Y entonces, si yo no perdono las ofensas al hermano, pierdo la salvación. Porque hay pecado en mi vida. ¿Tú te imaginas toda una vida llena de rencor, de odio hacia una persona? Eso es pecado. Odiar es pecado, porque al final estás deseando el mal a esa persona. Incluso la muerte. Eso es pecado. La amargura y el resentimiento te roban la paz. El Señor te puede limpiar de todo mal. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal.